Vamos a dar cuenta de esta ponencia titulada El origen y la evolución de la festividad de la Virgen de la Candelaria. Y justamente vamos a tratar lo que estuvo tratando el anterior ponente, ¿no? Las danzas prehispánicas, porque las fiestas están íntimamente vinculadas con las danzas. Entonces aquí lo vamos a hacer por periodos. Nosotros vamos a hablar por periodos históricos, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron nuestras primeras danzas? Justamente fueron de los primeros pobladores. ¿Y quiénes fueron los primeros pobladores? Fueron cazadores y recolectores. Entonces, nuestras primeras danzas son danzas de cazadores. ¿Y cuáles son estas danzas de cazadores? Por ejemplo, tenemos los choquelas, los chalpas, los chuchulayos, también el pulipuli, y así, varias danzas de cazadores tenemos, ¿no? Después de ese periodo, entre el arcaico y el formativo, en esa transición, se descubrió la agricultura y la ganadería. Ahora, los agricultores tuvieron una lengua, la lengua fue puquina. Entonces vienen después ya esas danzas, las danzas puquinas o danzas de agricultores. Y todo lo que tenemos en torno es, en buena parte de las danzas, yo me atrevería a decir un 70 o 75% de nuestras danzas son de factura puquina. Tuvimos una prevalencia de 2 milenios y medio de culturas puquinas. Estamos hablando, por ejemplo, de Caluyo, Pucara y el mismo Tiwanaku. Y ahí están nuestras danzas agrícolas, están nuestras danzas satíricas, ahí están todas aquellas danzas que se conocen como carnavales, los pucllay y los anatas, en ese rubro, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, también, paralelo a la aparición de la agricultura y la ganadería, aparecieron los pescadores. El lago Titicaca se habitó hace 4000 años atrás, no antes. En las zonas altas sí. Entonces, desde ahí datan, por ejemplo, nuestras danzas de pescadores. Tenemos el chulucagua, los balseros, una serie de danzas de pescadores, ¿no? Después, desde el año 1100 aproximadamente, tenemos la presencia aymara. Y aquí en Puno se formaron los reinos aymaras, Cana hasta Ayaviri, parte de Cusco, de Ayaviri hasta Puno, los Collas, y de Puno hasta Chacamarca, hoy de Sabadero, los Huipaques. Entonces ahí ya aparecen las danzas aymaras, que es un periodo bélico. Ya tenemos, por ejemplo, la Cashua, la Huibala, la Cacha, los Ayarachi, por ejemplo, ¿no? Después, paralelo a ese periodo, está, por ejemplo, el señorío Callahuaya. Y ahí tenemos danzas cordilleranas, inclusive, y danzas selvícolas, ¿no? Entonces, la misma danza de la Callahuaya, por ejemplo, ¿no? Ese periodo. Y desde 1450 hasta 1532 es el periodo de los incas, ¿no? Son 8 décadas, ¿no? Y los aymaras es 3 décadas y media, y los puquinas 2 milenios y medio. Entonces, por ese lado podemos ver también la prevalencia de esas danzas, ¿no? Y de danzas quechuas también tenemos, ¿no? El Inquituso, los incas y varias danzas quechuas, ¿no? Entonces, ese sería el recuento, ¿no? Después, como dice Alina, la mayor parte de nuestra tradición dancística es puquina. Seguimos. Las fiestas prehispánicas. Hablamos de las danzas y ahora sí hablamos de las fiestas. El inicio de las fiestas se dio en el periodo arcaico, pero mejor se da este inicio en la transición del arcaico al formativo. Dijimos más antes, en esa transición se descubrió, por ejemplo, la agricultura. Y el descubrimiento de la agricultura ha sido un hecho totalmente importante. Con este descubrimiento, por ejemplo, los primeros agricultores empezaron con el culto a la Pachamama. Con ese culto prácticamente se emprenderían las fiestas puneñas. Ahora, ¿cómo empezó este culto a la Pachamama? En una cementera se colocaba una piedra grande, larga, se clavaba en plena cementera y alrededor de esa piedra danzaba, ¿no? Entonces, así empezó el culto a la Pachamama. Actualmente esas piedras, llamadas por los arqueólogos huancas,
quedan en muchos lugares. Nos vamos a Yaviri, hay un lugar, Huancas Ayapata, y justamente ahí está una huanca. Nos vamos a Carabaya, todavía quedan huancas antiguas, ancestrales. En Juliaca queda una en Tariache. Entonces, y en varios lugares todavía quedan este tipo de huancas. Nuestra huanca mayor, la de mayor data, está en Cará, tiene 5.000 años atrás. Ustedes por internet pueden ver. Nosotros hace medio año estuvimos allí y hemos apreciado que en verdad esa primera huanca es la de mayor data en América, ¿no? Y aquí en Puno nosotros tenemos muchísimas huancas. Con esa empezó, digamos, con esa huanca empezó el culto a la Pachamama, empezó la fiesta punina. Después, también con los puquinas empezó el culto solar. Para los puquinas, el sol tuvo dos acepciones. Llamaron al sol Titi, y justamente por ahí está vinculado por el nombre de la Titicaca. Y también Inti. Inti es palabra puquina, porque el sol, porque en aymara es huilca y en quechua es punchao. En todas las palabras puquinas son Titi y Inti. Entonces, el culto solar empezó también con los puquinas. Ahora, la cosmogonía andina, la que conocemos en los 4 planos, también data de ahí, ¿no? Después ya tenemos, por ejemplo, ya las fiestas uros de los pescadores. Los pescadores ya involucraron a la Titicaca, a las islas y otras divinidades, ¿no? Después ya tenemos las fiestas aymaras. Finalmente tenemos las fiestas quechuas, ¿no? O incas. Seguimos. Ya, las fiestas en el Tahuantinsuyo se dieron en función al calendario andino. El calendario andino tiene 2 soportes. Por un lado, la astronomía y por otro lado, la agricultura. En función a la astronomía hubieron numerosas fiestas. 4 fueron principales. En los 2 solsticios. En el solsticio de verano, la fiesta del Capajray, por el 21 de diciembre. Y en el solsticio de invierno, en junio, la fiesta de Inti Rey. También en los equinoccios. En el equinoccio de marzo, la fiesta del Mozognina, del fuego joven. Y en el equinoccio de septiembre, la fiesta del Sitúa, la fiesta de la purificación. Fueron 4 fiestas principales, hubieron más en función a la astronomía. Continuemos. Ahora, en función, ya no a la astronomía, sino a la agricultura, también hubieron muchísimas fiestas. Y estos más estuvieron en función al calendario andino, al ciclo agrario. Y en el ciclo agrario fundamentalmente vieron 4 espacios, ¿no? Uno, al empezar, en el mes de agosto, sería la primera fiesta. La segunda fue en la primera floración, en la pequeña maduración, en el Huchipoco, en enero. Hasta ahora en muchos lugares se lleva, ¿no? La otra fiesta, en la gran maduración, en la segunda floración, en el Hatunpoco. Y finalmente en la cosecha, en el mes de mayo, la fiesta del Aymuray, es la fiesta de la abundancia, del almacenamiento, en mayo, ¿no? Entonces son las 4 fiestas agrícolas importantes, ¿no? Entonces igual en gastronomía, y hay más fiestas, ¿no? Entonces estamos resumiendo. Continuamos. Y a propósito vamos a dar cuenta de una fiesta prehispánica aquí en Puno. Hay 2 cronistas que dan cuenta de este hecho. Hemos tomado ahora el de Alonso Ramos Gavilán, ¿no? Él, para él, lo llama al dios Tunupa Santo Discípulo, ¿no?
Entonces, él en su libro de 1620 da cuenta del siguiente hecho. Vamos a dar cuenta de manera textual. Y es tradición muy cierta y bien recibida entre estos naturales, y refiérala un hombre curioso en inquirir cosas antiguas del Pirú, así escribe, ¿no? Que el santo discípulo atravesó toda la laguna y llegó a Puno, donde halló la gente en una gran fiesta y les predicó. Hizo allí su habitación por algunos días, en una cueva, que hasta hoy día los indios lo conocen y lo llaman Cueva del Santo. Para muchos historiadores, esta Cueva del Santo es Huaxapata, ¿no? Esta fiesta es un importante antecedente de la actual fiesta puneña. Este es el registro más antiguo que tenemos, que alude a una fiesta en Puno. Seguimos. Las fiestas en la colonia. Creo que me voy desde aquí, porque para que haya mayor división, ¿no? Aquí vamos a ver en la colonia, con la evangelización y la extirpación de idolatrías, algunas fiestas han desaparecido y otras se han mantenido, pero totalmente mermadas, ¿no? En el primer tramo colonial se empoderó una fiesta colonial en todo el virreinato de Perú, y esta fiesta fue la fiesta del Corpus Christi. Si uno revisa documentos coloniales, en todo lugar, aquí en Puno, en varios lugares, se ve que se empodera esta fiesta de Corpus Christi. El cronista Bernabé Cobo, a un siglo de la colonia, él, a su paso por Puno, registra un hecho totalmente importante sobre una fiesta de Corpus Christi en Puno. Y él, en su testimonio, da cuenta que por entonces, por ejemplo, vio 40 danzas y registra alguna de las danzas. Ahí, por ejemplo, da cuenta que la danza de la Cashua es una danza guerrera. ¿Por qué? Porque es una representación de una guerra, y todavía los varones bailaban con armamento, textualmente lo dice, ¿no? Y ahí da cuenta, por ejemplo, del jaiye, y hablando, por ejemplo, de las danzas. La danza más antigua, el cantar más antiguo es el jaiye. El jaiye es de cazadores. Es otra cosa que a este cantar y a esta danza, en la época de la primacía agrícola, le suministraron ingredientes agrícolas. Y en el periodo bélico también le suministraron ingredientes guerreros, ¿no? Y también lo propio lo hicieron los incas, ¿no? Por eso que para muchos es de un periodo de otro, pero el más antiguo, el cantar más antiguo y la danza más antigua de nosotros, junto con el choquela, es el jaiye. Entonces, por ejemplo, él da cuenta del jaiye, de la cashua, de la guayaya, de muchas danzas que él vio, ¿no? Entonces, Bernabé Cobo, y fue en la fiesta de Corpus Christi. Todos los hispanos lo concentraron ahí. En el primer tramo de la colonia, la principal fiesta era la de Corpus Christi. En el segundo tramo de la colonia, las fiestas se diversificaron. En todas las provincias que vemos, todas estas fiestas patronales, de todos los lugares, aquí, la fiesta de la Virgen de la Candelaria es del segundo tramo, y ya aparecen todas las otras fiestas, ¿no? Ya diversificarse en diferentes fechas. Y poco a poco va perdiendo vigencia la fiesta de Corpus Christi. Así un siglo, aquí en Puno y en muchos lugares, todavía era vigente la fiesta de Corpus Christi. Pero después poco a poco desapareció, ¿no? Por entonces, también surgieron algunas danzas. Tenemos, por ejemplo, la de los morenos, los diablos, los negritos, o lo relacionado a los toros, ¿no? Son varias danzas coloniales que también hasta ahora se practican, ¿no? Sigamos. Sigamos con las fiestas coloniales. Las fiestas andinas que sobrevivieron se acomodaron de acuerdo al calendario gregoriano y se les dio una advocación. Así tenemos los casos, por ejemplo, de que la fiesta, la continuadora de la fiesta del Capas Raimi vendría a ser la Navidad y el Año Nuevo. La continuadora de la fiesta del Hatun Pocoy
vienen a ser los carnavales. La continuadora de la fiesta del Aymoray, la fiesta de la Cruz, y la continuadora de la fiesta del Inti Raymi, la fiesta de San Juan. Ahora, último, desde el siglo pasado se está reivindicando en Cusco nuevamente la fiesta del Inti Raymi, y aquí, como nuevo año andino, ¿no? Sigamos. Ahora veamos los patronos de Puno. Estamos hablando de Puno, ¿no? El primer patrono que tuvimos aquí, en lo que es la ciudad de Puno, es San Juan. Ahora nos preguntamos, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se estableció el pueblo de San Juan de Puno? Con esa vocación. Hay un registro del historiador Alejandro Cano. Él da cuenta que el templo de San Juan fue mandado a hacer en 1591 por el obispo de Charcas. Entonces, este dato da cuenta que probablemente en ese año, y si es San Juan, tendría que haber sido el 24 de junio de 1591, cuando se estableció el pueblo de San Juan de Puno, ¿no? El siguiente patrono, San Luis. Aquí en Puno hubo minería, particularmente relacionada a la plata, y no solo en el periodo colonial. La mejor minería en plata también fue en Puno, pero en el periodo prehispánico. En la época puquina es donde aquí se desarrolló la plata, ¿ya? Y en la colonia con mayor razón, porque ahí los hispanos priorizaron como principal actividad la minería. Entonces aparecieron numerosos pueblos mineros. Por ejemplo, acá cerca, Pichacani, San Antonio de Esquilachi, varios pueblos mineros que después fueron pueblos. Y por la Icacota también floreció un pueblo minero, que se le llamó Pueblo de San Luis de Alba, que de 1657 a 1668, por 11 años, hizo de capital del corregimiento de Paucarcolla. Entonces ahí estaría el otro patrón, San Luis. Después, en el pueblo minero de San Luis de Alba hubieron una serie de conflictos, se conoce como los sucesos de la Icacota, protagonizados por los hermanos Salcedo por un lado y por otros hispanos por otro lado, ¿no? Entonces aquí tuvo que venir el mismo virrey conde de Lemus a sofocar y develar a sangre y fuego esa rebelión. Y cuando vino aquí estableció una villa, la villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos, y no fue el 4 de noviembre, sino el 9 de septiembre de 1668, y se le dio 2 advocaciones, ¿no? Pues ahí tenemos 2 patronos más, ¿no? Entonces, ya esta nueva villa establecida se le dio también el rango de capital del corregimiento de Paucarcolla. Después, la última patrona colonial, la Virgen de la Candelaria. Esta data del año de 1781. En la memoria colectiva de los puneños ha quedado, y eso está en el primer tramo del siglo pasado, en varias publicaciones aparece, y ahí está registrado en esas publicaciones lo que queda en la memoria colectiva. En la memoria colectiva quedaba de que en el marco de la Revolución Tupac-Amarista hubieron milagros de la Virgen de la Candelaria, y por ahí apareció esa devoción masiva hacia la Virgen de la Candelaria, ¿no? Entonces, eso es la secuencia de los patronos en Puno. Continuamos. Ahora vayamos expresamente a la devoción a la Virgen de la Candelaria en Puno. Empezó primero en viviendas particulares. Se tiene una información de 1707. Es el primer documento escrito que tenemos, ¿no? Se trata de una escritura del 1 de agosto de 1707. Por esa escritura, Felipe Valdés concedía una casa al marqués de Villarrica, el hijo del acaudalado minero José de Salcedo.
En esa escritura se aludía a unas imágenes en bulto, en el uno de un crucifijo y en el otro de una señora de la Candelaria. O sea, ya había una imagen en una vivienda en 1707 aquí, en la villa de Puno. Este documento lo encontró Ignacio Frisancho Pineda. Ahora, hay otro documento de 1752. Ese documento más bien nosotros lo hemos encontrado en el Archivo Regional de Puno, aquí, ¿no? Es una memoria testamental de Catalina Galloso, del 29 de febrero de 1752. En esa memoria testamental se lee lo siguiente: declaro por mis bienes una caja de imagen de Nuestra Señora de Copacabana y otra de bulto de la Candelaria sin vestuario. Entonces, estos dos documentos claramente demuestran de que en las viviendas puneñas ya había una devoción hacia la Virgen de la Candelaria. Aquí estamos hablando en la villa de Puno, y la villa de Puno lo conformaban tanto la villa de Nuestra Señora de Concepción de San Carlos y el pueblo de San Juan, porque se unieron las dos poblaciones, ¿no? Continuamos. Ya, decían antes que en la memoria colectiva quedó de que hubo un milagro de la Virgen de la Candelaria y por ahí se multiplicó su devoción hacia esa Virgen, ¿no? Entonces, vayamos a ver sobre la Revolución Tupacamarista. En mayo de 1781, todo lo que ahora es la región Puno quedó bajo control de los patriotas, excepto la villa de Puno. La villa de Puno estuvo cercada por los patriotas, hubo 3 asedios. Al final del último cerco empezó la devoción masiva a la Virgen de la Candelaria porque se le atribuyó un milagro. Continuamos. Hay un documento sobre los últimos días, o sea, sobre todos los asedios a la villa de Puno, pero como estamos viendo el último momento, entonces vamos a dar cuenta solo de los últimos días en donde supuestamente se dio ese milagro, ¿no? Estamos hablando del 22 de mayo de 1781. Textualmente el documento dice lo siguiente: día 22, en el campo de Buena Vista, aquí entre Puno y Juliaca, se recibió la respuesta del corregidor de Puno, en que avisaba estar actualmente sitiado. Día 23, al llegar cerca del campo que habíamos elegido para acampar, se enviaron 2 hombres a Puno para avisarles de nuestra proximidad. Estos volvieron a toda brida con la noticia de que en la actualidad lo estaban asaltando, o sea, no solo cercando, sino estaban ya entrando a la población. Este aviso nos obligó a andar las 2 leguas que faltaban con la mayor aceleración posible. Llegamos cerca y subimos a los altos que rodean la villa, a los cerros de Puno, ¿no? A cuyos superiores cumbres se habían remontado los rebeldes. Acampamos al pie de estos por ser ya tarde, con la resolución de atacarlos al día siguiente. Entonces, el día 23 de mayo de 1781, los hispanos, el ejército de refuerzo que vino, ya estaba en los altos de Puno. Ahora, la tradición, la memoria colectiva, cuenta que en esa noche los cercados de la villa de Puno organizaron una procesión. Sacaron a la Virgen de su santuario de San Juan, con la Virgen, se trasladaron por pasaje en Lima, llegaron al otro templo, a la catedral, y fueron en procesión. Esa procesión fue vista por los cercadores, por los patriotas, como si hubiese llegado ya el ejército. Y el ejército no llegó, sino el ejército estaba todavía en los altos de Puno. Pensaron que ya llegó, entonces los patriotas optaron por una retirada estratégica. Se retiraron y al día siguiente, cuando el ejército recién ingresó y quiso combatir, no había nadie, ningún patriota en ningún sitio. Dijeron que es el milagro de la Virgen. Ahí se multiplicó la devoción por la Virgen a la Candelaria.
Eso es lo que queda en la tradición, en la memoria colectiva. Lo que nosotros estamos haciendo es contextualizando ya con los hechos cómo ocurrieron las fechas, ¿no? Entonces se atribuye que así empezó la devoción a la Virgen de la Candelaria aquí. Mira, dice, el día 23 acampamos con la resolución de atacarlos al día siguiente, para lo cual se avisó a su corregidor indicándole el paraje por donde había de ejecutar el ataque a tiempo que nosotros lo practicásemos por los cerros. Pero a la mañana siguiente nos avisaron de la villa que los enemigos habían descampado por la noche y se habían disipado. Entonces, el 23 de mayo de 1781 se llevó la procesión. Solo estamos contextualizando, no con los documentos que se han encontrado. Entonces, y ahí claramente dice también de que estuvieron cercados, estuvieron por asaltar, pero al día siguiente desaparecieron. El documento lo dice así, ¿no? Sigamos. El santuario de la Virgen de la Candelaria. En la segunda mitad del siglo XVIII, el templo de San Juan se convertía en el santuario de la Virgen de la Candelaria, porque la imagen de esta Virgen quedó acobijada en este templo. Por entonces se unieron el pueblo de San Juan de Puno y la villa de Nuestra Señora de la Concepción en San Carlos. A esta confluencia se le llamó Villa de Puno. Ahora vayamos a la República. La festividad en el siglo XIX. Ya por el tiempo solamente vamos a dar a cuenta de títulos nomás. En el siglo XIX se empoderó la Virgen de la Candelaria como patrona de Puno, porque había varios patronos. Estaba la Concepción, estaba San Juan, estaba San Carlos, ¿no? San Luis más bien fue destruido, ¿no? Entonces, pero en el siglo XIX se empoderó ya como no solo la principal, sino como la patrona de Puno, la Virgen de la Candelaria. Aunque a mediados de ese siglo hubo un reflotamiento de San Carlos. Por eso que el Colegio de Ciencias y Artes, el único que teníamos aquí, se le llamó desde 1851 como Colegio San Carlos. A la Universidad Puneña que tuvimos del siglo XIX también se le llamó San Carlos. Y a muchos lugares San Carlos. Hubo un reflotamiento. Quisieron que no se llame la patrona Virgen de la Candelaria, sino San Carlos como patrono. Pero finalmente se empoderó la Virgen de la Candelaria. Hay un libro de versos, el primer libro de versos puneño es de 1867. Buena parte de ese libro de versos alude a la Virgen de la Candelaria. Sería importante, por ejemplo, reproducir ese libro, ¿no? Por otro lado, en la década del 70, estamos hablando de 1870, por esos años, aquí había un colegio particular con el nombre de La Candelaria, ¿no? Que después desapareció. Ahora tenemos también la primera crónica. Esa crónica sí creo que es importante dar cuenta. Es el primer documento que hemos encontrado ya sobre la Virgen de la Candelaria, sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria. Ya el primer documento periodístico, data de 1871, hasta el momento. Pueden haber documentos anteriores, pero hasta el momento se ha encontrado ese documento de 1871 en un periódico arequipeño, en La Bolsa. Y el periódico es del 16 de febrero de 1871. Me agradaría dar cuenta de esa nota periodística. Es el primer reporte periodístico sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria. ¿Qué dice? Puno, 2 de febrero. Este día nos ha sido bastante agradable. El mismo ilustrísimo obispo ha celebrado la gran fiesta de la purificación con bastante pompa y solemnidad, que casi estaba olvidada. La Virgen, patrona de Puno, fue trasladada a la catedral donde el reverendo obispo predicó de antemano explicando el evangelio y las ceremonias religiosas de ese día. Hizo la bendición de ceras y procesión y enseguida pontificó la misa. Es más decir que la concurrencia fue numerosa, porque las funciones de iglesia van tomando gran importancia en Puno. También la gente de Pópulo ha redoblado en esta vez su devoción,
bailando diferentes danzas. Entre estas ha llamado la atención del público la partida de los que, vestidos con el traje de los incas, han representado en varias casas la tragedia de la muerte de Atahualpa, acto desgarrador que nos hace recordar las primeras crueldades de la conquista. El señor doctor Jorge Ramos, vocal de la ilustrísima corte, ha tenido la laudable devoción de haber obsequiado a la reina de los cielos un riquísimo manto blanco de brocato y todos los demás adyacentes de un bordado de oro de alto relieve y con muchas piedras preciosas. Ese es el primer reporte periodístico que tenemos de la festividad de la Virgen de la Candelaria. Data de 1871. Años después, ¿qué pasó? El colapso del santuario. En marzo de 1881 se cayó el techo del templo de San Juan. Y después tuvieron que destruirlo a templo. Por entonces, el templo de San Juan dejó de ser santuario de la Virgen de la Candelaria y la imagen pasó a la catedral. Por 3 décadas la catedral fue el santuario de la Virgen de la Candelaria. Después tuvieron que reconstruirse el templo, después de bendecirlo e inaugurarlo. Nuevamente estuvo en funciones el templo de San Juan y nuevamente la imagen de la Virgen volvió a su santuario. Sigamos. Ahora vayamos a ver lo que pasó en el siglo pasado, igual, a manera de títulos nomás, ¿no? Hace un siglo hubo, en cuanto a danzas, una primacía. ¿Cuál era la danza que más primaba? Se empoderó por entonces la danza de los morenos. Era la principal danza en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Ahora, en la década del 20, si bien en la Candelaria la principal danza era los morenos, en los carnavales se empoderaba como la danza principal la pandilla puneña. Entonces había una disputa entre los morenos en Candelaria y la pandilla puneña en los carnavales, ¿no? Bueno, ya hablamos del nuevo templo de San Juan. En 1911 queda totalmente reparado, reconstruido, se bendice y nuevamente vuelve la imagen al templo de San Juan y la imagen nuevamente en su santuario, ¿no? El primer concurso de danzas. El primer concurso de danzas data de 1929, ya en el marco de la festividad de la Virgen de la Candelaria. Y más participa el grupo de sicuris zambones, ¿no? De ahí data el primer concurso de danzas. Y el concurso de danzas más importante de esos tiempos es la de 1934, porque vino un cusqueño para organizar aquí un certamen de tal forma que los clasificados vayan a Cusco para recordar el cuatricentenario de la ciudad cusqueña, ¿no? De la ciudad imperial. Entonces, y aquí se hace un buen certamen, ¿no? Participan varios, uno de los mejores concursos, la de 1934. 2 décadas después, el Instituto Americano de Arte organiza ya formalmente los concursos por la festividad de la Virgen de la Candelaria. Lo hace casi por una década, hasta que en 1965 se forma la Federación Folclórica Departamental de Puno, y desde entonces quien organiza los concursos de danzas es la Federación Folclórica Departamental de Puno, que después cambió de nombre, que hoy lleva por denominación Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno. Tenemos algo que aclarar o algo que dar cuenta es de mediados del siglo pasado, donde una fuerte presencia barrial. Ya los concursos se organizaban por barrios y así participaban en los concursos. Ya hablamos de la Federación Folclórica Departamental de Puno, y más bien lo que sí podemos dar cuenta es de un hecho importante: Puno, capital del folclore peruano. Pero ¿quién impulsó para que a Puno se le denomine capital del folclore peruano? Varios, muchos, pero se distinguió una persona, de talla no solo nacional, universal. Nos referimos al escritor José María Arguedas. Él estuvo aquí en 1967,
inclusive formó parte de la plana de jurados del concurso de ese año. Entonces, él fue uno de los principales escritores, personajes que batalló para que a Puno se le declare capital del folclore peruano. Después de irse de Puno, por ejemplo, él escribió en el diario El Comercio un importante artículo. Es ahorita el mejor artículo escrito sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria, de José María Rivera. Y a ese artículo lo tituló Puno, otra capital del Perú. O sea, la capital del folclore peruano. Eso, digamos, en el siglo XX. Vamos. Ahora lo último, siglo XXI. En 2003 se le declara la festividad de la Virgen de la Candelaria Patrimonio Cultural de la Nación. Ahora, la actual fiesta de la Candelaria, creo que todos lo conocemos. Más bien, lo que queda es cómo debe ser esta fiesta a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Ahora todos hablamos del plan bicentenario. Estamos a 3 años a nivel nacional, porque en el 2021 se cumple el bicentenario. ¿Cómo queremos que esté a 3 años nuestra festividad de la Virgen de la Candelaria? O, para nosotros, el bicentenario para Puno se cumple en 2024, porque el 27 de diciembre de 1824, aquí en la Plaza Dianas de Puno, se proclamó la independencia del Perú. Entonces, para nosotros, para los puneños, el bicentenario se cumple el 2024, pero aquí a 7 años. ¿Cómo queremos que esté esta festividad? Trabajemos para eso. Ustedes los periodistas, todos los que estamos, todos los que queremos, trabajemos, porque prácticamente, mira, hay un hecho que se da. Pasa toda la festividad de la Virgen de la Candelaria y nunca ha habido una evaluación. ¿Cómo queremos mejorar una festividad si no la evaluamos? Yo como autoridad tuve 3 años. Los 3 años he pedido para que se evalúe. Soy delegado de la federación, en la federación. Todos los años pido. Y siempre con una serie de justificaciones nunca se cumple. Ojalá, este año quedaron que se va a evaluar. Ojalá que se evalúe y, porque después de una evaluación, vamos a ver y empezamos a trabajar para el próximo año. ¿Cómo hacer? Y no solo para el próximo año, para el bicentenario y para largo plazo. Creo que eso nos espera de todos nosotros para que nuestra festividad se desarrolle de mejor manera, ¿no? Creo que esa es la tarea de todos. Muchísimas gracias. Agradecido por esa ponencia a don Víctor Garcín Ango.